Hola a todos, bienvenidos a este programa llamado The Blackest Noise, el programa en donde analizamos música, donde hablamos del formato físico, ya sea en vinilo, en cassette o en CD. Y pues hoy vamos a hacer la disección de una de las discografías más importantes dentro de un género conocido como New Metal y dentro de una banda que pues hoy en día es de las bandas de metal alternativo más importantes que hay. Así que el día de hoy vamos a hablar de los Deftones. Bien, los Deftones son esta banda californiana liderada por el gran Chino Moreno, que ellos junto con Korn se les atribuye haber sido uno de los creadores del New Metal, de este movimiento que en los 90 se estuvo gestando sumamente fuerte en la escena del rock y del metal alternativo. Ya después se añadirían bandas como Limp Bizkit, Incubus, Linkin Park, por ahí Mudvayne o System of a Down, pero los Deftones siempre fueron esa banda como padre de este movimiento y que además es una banda que conforme avanzó su discografía y avanzaron los años, se fueron separando muchísimo del sonido del new metal tradicional hasta pues hoy en día muchos lo consideran incluso metal alternativo, shoegaze, dream pop y bueno, otros estilos como post-metal o cosas así. Entonces hoy vamos a analizar su discografía. Nada más me voy a enfocar en los discos de estudio, no vamos a hablar de las rarezas ni del disco de covers, así que pues bueno, vamos a empezar con este gran disco que es su debut, el gran Adrenaline de 1995, un álbum que ya no suena mucho a los Deftones de hoy en día. Es un álbum que está mucho más centrado en el metal, en riffs pesados, en voces agresivas, en breakdowns y cosas mucho más cercanas al metal tradicional y que tiene además la curiosidad de que pues Madonna tuvo mucho que ver con este álbum, ya que Madonna los vio alguna vez en vivo y escuchó sus demos y los invitó a formar parte de su disquera que era Maverick, así que podemos agradecerle a Madonna por haber patrocinado y descubrir a los Deftones. Es un álbum en donde se siente a este Chino Moreno más centrado en el odio y en las angustias del adolescente. A mí me recuerda mucho al primer disco de Placebo, al homónimo, porque tiene mucho esa vibra, ¿no? De adolescente enojado y furioso con el mundo que lo rodea. Y hoy en día, pues no sé si muchas personas que crecimos con este álbum nos sintamos relacionados con estos sentimientos, pero sin duda es un debut bastante potente y bastante importante, así que aquí está Adrenaline de los Deftones. Bien, vamos con su segundo trabajo de 1997, Around the Four, uno de su primer éxito importante, yo diría. Un álbum que ya mete este sonido más centrado en los sintetizadores. Aquí todavía no está Frank Delgado como miembro, pero sí como colaborador. Un álbum en donde ya se dejaba ver que Chino Moreno podía manejar desde momentos sumamente agresivos como momentos muy etéreos, muy del shoegaze. De hecho, el shoegaze sería un género sumamente importante para los Deftones. Como dato curioso, la portada fue tomada en una fiesta por el fotógrafo de Jackass, Rick Kosick, que además la banda se arrepiente mucho de haber hecho esta foto porque le parece que no iba con la vibra de los Deftones. Y es un álbum que sí se siente ahora sí, como decíamos, más cercano al Deftones moderno. Siguen teniendo estos momentos agresivos, pero ya tienen estos momentos más de introspección, más lentos, repito, más como de shoegaze. Y además aquí está una de sus canciones más importantes, Be Quiet and Drive Far Away, la canción con la que abren la mayoría de sus conciertos. Así que este vendría siendo su primer gran éxito, Around the Four de los Deftones. Y bien, vamos con su gran obra maestra, el que muchos consideran que es su mejor disco. Yo tal vez no estoy tan de acuerdo, sí es un disco que me gusta mucho, pero no lo consideraría mi disco favorito de los Deftones por nada. El White Pony del año 2000, este álbum que fue nominado a los Grammys, ganó.
en donde Frank Delgado ya es un miembro oficial de la banda y que además es importante mencionar a Frank Delgado porque aquí es un álbum que ya se sienten esos sintetizadores, esas tornamesas mucho más presentes en el álbum. De hecho, por ahí se escuchan Change in the House of Flies o Digital Bad. Pueden escuchar como de fondo, sí se siente esa atmósfera muy de Dream Pop, muy de Synth Pop, que Frank Delgado aporta a la banda. Yo creo que una de las mejores incorporaciones para los Deftones, sin duda, ha sido Frank Delgado. Eh, es un álbum que hace muchas referencias al estado de adicción que tenían varios miembros de la banda, varias peleas que incluso tenían con sus parejas. Y como una curiosidad por acá, si ustedes tienen una versión de este disco en donde no esté Back to School, tienen una gran joya porque originalmente Back to School no estaba en el corte final del disco. Back to School fue una canción que se grabó después por petición de la disquera porque necesitaban un single más accesible. Entonces volvieron a grabar esa canción y la incorporaron. Yo tengo una versión donde sí está Back to School, pero si ustedes tienen una sin esa canción, tienen algo bastante raro y una joyita. Así que aquí está White Pony, el que muchos consideran el mejor disco de los Deftones. Bien, vamos con un álbum con el que creo que yo conocí a la banda, a pesar de que es el álbum con el que los descubrí, no es un álbum que realmente me guste mucho. De hecho, posiblemente yo diría que es el álbum que menos me gusta de la banda. Estamos hablando del homónimo, el Deftones, álbum del 2003, en donde la disquera Maverick, todavía sigue siendo Maverick, les estaba pidiendo un sonido más comercial porque el White Pony de repente juega mucho con las experimentaciones. Y aquí, pues, he de decir que es un sonido que, salvo por ahí el gran single que es Minerva, Hexagram o incluso Bloody Cape, es un álbum que creo que me aburre un poco. Nada más, algo importante que pasó durante este disco es que me tatué algo de los Deftones. No, tal vez no se alcanza a ver muy bien aquí, pero bueno, tengo un tatuaje de los Deftones que viene en el booklet de este disco. Por ahí lo voy a sacar para que lo vean. Es este, los ciervos estos vendados. Es un tatuaje que tengo de los Deftones porque los Deftones para mí es una banda con la que crecí, es una banda muy importante y pues lamentablemente este es un álbum que pues no me gusta mucho, pero bueno, es un álbum importante para mí porque es el álbum con el que los conocí y si es un sonido más comercial, repito, para mí rasga un poco hasta en lo aburrido, así que pues bueno, aquí está el homónimo de los Deftones. Y bien, vamos con un álbum que para mí es muy particular porque es el primero en donde incorpora Chino Moreno esta idea que después ya gestaría de alguna manera mucho más presente en su otro proyecto que es Crosses. Estamos hablando del Saturday Night Wrist del 2006, un álbum que tiene un sonido mucho más etéreo, más dream pop, muchísimo más cercano al shoegaze. Aquí yo creo que Frank Delgado se luce muchísimo con esa incorporación de sintetizadores, de elementos etéreos, de elementos ambientales. Por ahí también incluso rasga el drone en algunos casos. Tiene la gran canción que es Main, que justamente participa el gran Serj Tankian de System of a Down. Y es un álbum que a mí me gusta bastante. Es un álbum que me parece mucho más cercano a lo que haría Chino Moreno con Crosses o con su otro proyecto Pound, que un disco de Deftones. Y como otra curiosidad, esta portada son unos frames de una película pornográfica que Chino Moreno por ahí encontró y los hizo como un collage. Así que pues aquí está Saturday Night Wrist, un gran disco perdón, de los Deftones y además el último álbum en el que participaría el gran Chichenko. Bien, vamos con algo que yo sé que va a ser bastante polémico, sobre todo para los que son más fans de la banda. Voy a hablar del que para mí sí es el mejor disco de los Deftones, es el disco que más me gusta. Me parece súper agresivo por momentos, me parece sumamente melancólico por otros momentos y para mí el Diamond Eyes es el mejor disco de la banda. Un álbum del 2010 en donde originalmente iba a salir primero un álbum llamado Eros,
pero la banda ya no lo sacó y decidió mejor sacar el Diamond Eyes porque justamente Chichen entra en coma por un accidente automovilístico, un coma que lamentablemente pues ya no saldría de esa situación, y entra como bajista Sergio Vega, y se nota un cambio, ¿no? Porque Chicheng tiene esa forma más agresiva, más de bajista de new metal, mientras que Sergio Vega sí se siente como un bajista más groovy, como si fuera el bajista de Incubus, que tiene una sensación mucho más groovy. Es el primer disco también donde Steven Carpenter, el bajista, el guitarrista, mete una guitarra de 8 cuerdas, por eso se siente tan agresivo y tan profundo de repente, tan bajas las afinaciones. Y es un álbum que, repito, yo sé que a la gente tal vez no le gusta tanto porque aquí sí se siente un sonido más comercial, más accesible, pero a mí me encanta. O sea, Rocket Skates yo creo que es mi canción favorita de los Deftones por mucho. Es brutalmente agresiva. Diamond Eyes, la homónima, me parece una canción sumamente melancólica, y bueno, para muchos Sex Tape es la canción más amorosa o triste de la banda, a pesar de que, como en buen disco de los Deftones, tiene muchas referencias al sexo, ¿no? Así que sé que es polémico, pero bueno, a mí me gusta muchísimo el Diamond Eyes de los Deftones. Vámonos con un álbum que también me sorprendió. La primera vez que lo escuché no me gustó tanto, pero ahora que lo compré el año pasado en una versión física, lo volví a escuchar bien y me pareció un excelente disco. Estamos hablando del Koi no Yokan, este álbum del 2012, que pues bueno, básicamente los Deftones sacan este álbum para financiar todo el tratamiento hospital de Chichen, que seguramente fue carísimo como buen hospital de Estados Unidos. Un álbum en donde experimentan más con formas etéreas, con formas más atmosféricas, pero no deja de repente de tener sus momentos agresivos. Nada más como curiosidad, Koi no Yokan significa premonición de amor, y es esa idea de que sientes que alguien lo amas a pesar de que tal vez no lo conoces tanto, y que la gente está como destinada a amarse, un concepto que a mí me gusta mucho. Y pues aquí también lo tengo en versión CD, tengo sus dos versiones, CD y vinilo. La verdad es un disco que tal vez la primera escucha suena un poco extraño porque no suena tan comercial, de hecho creo que es muy experimental, pero conforme va avanzando las escuchas creo que le vas agarrando la onda y te das cuenta de que es un disco precioso. Así que Koi no Yokan de los Deftones. Y bien, vamos a entrar a una era difícil para la banda, una época en donde pues sacan dos discos que la verdad fueron muy cuestionados, sobre todo por su producción. Empezamos con el Gore del 2016, que es el primer disco que sacan tras la muerte lamentable de Chichen en 2013. Aquí es un disco extraño porque se cuenta que Chino Moreno y Steven Carpenter estaban teniendo muchos problemas entre ellos, ya que Chino quería un sonido más cercano a crosses, más cercano al shoegaze, y Steven Carpenter quería algo un poco más agresivo. Entonces es un álbum extraño, es un sonido muy saturado en donde las voces de Chino Moreno se sienten casi robóticas. O sea, es difícil creer que esto es una persona y no una inteligencia artificial cantando. A mí la portada me parece maravillosa, me parece de las más bonitas de su discografía, pero sí es un álbum que yo creo que fácilmente lo olvidas, y me parecería raro que sea el disco favorito de alguien muy fan de la banda, porque sí es un disco que se siente demasiado sobreproducido y demasiado saturado en todos los instrumentos. Todo se siente sumamente robótico, y pues era algo importante en los Deftones, ¿no? Es que se sentía esa vibra humana dentro de la banda. Así que, pues bueno, aquí está el Gore de los Deftones. Y bien, siguiendo con los discos polémicos de la banda, vamos con el OMS, este álbum del 2020, álbum de pandemia, que sería el último álbum en el que participaría Sergio Vega, su bajista ya desde la muerte de Chichen. Él saldría de la banda, y es un álbum que también se siente como un poco sobreproducido comparado con el Gore, su disco anterior, pero este creo que se limpió un poco más, vuelve un sonido agresivo, pero aún así creo que es un álbum
que también es un poco olvidable, que también es un poco aburrido, pero no sé si es por el momento en que salió. O sea, yo creo que si lo volvemos a escuchar ahora, tal vez tengamos otra opinión porque, pues bueno, salió en pandemia, en un momento donde la gente tal vez no le ponía la suficiente atención a muchas cosas por la situación que estábamos viviendo, pero yo que lo volví a escuchar ayer, sí creo que es una mejora con respecto a Gore, pero aún así es un disco que otra vez peca de ser un poco aburrido. Como dato curioso, digo, no sé si se alcanza a ver, pero todos estos puntos tú podías entrar a la página de los Deftones y como que hacer una dinámica de adoptarlos. O sea, tú podías tener tu punto que estaba registrado bajo tu nombre. Yo no lo hice porque me enteré mucho tiempo después, pero bueno, me pareció una dinámica que son de esas cosas que pasaban en pandemia, ¿no? Que la gente buscaba cómo pasar el rato. Así que, pues bueno, aquí está el OMS de los Deftones. Para terminar la discografía de estudio de los Deftones, vámonos con su último álbum del año pasado, una joya hermosa que no me acuerdo si lo puse en segundo lugar de los mejores discos del año, creo que solamente le ganó Swans. Private Music, los Deftones, un álbum que regresa a esas bases agresivas que incorporan de una manera mucho más orgánica lo etéreo, lo atmosférico, el dream pop, el shoegaze. O sea, aquí sí se siente muy bien armado esa dinámica entre lo agresivo que Steven Carpenter más quería apoyar y la parte más etérea y de shoegaze que estaba trabajando Chino Moreno con Crosses. Me parece un álbum especial, espectacular. Aquí el bajista es Fred Sablan, que era su bajista de tour. Y hay muchas guitarras que estuvo trabajando Chino Moreno en este álbum porque Steven Carpenter no podía grabar muchas cosas ya que le diagnosticaron diabetes de tipo 2. Entonces Chino aportó mucho. Y es un álbum que de verdad empieza con una locura llamada My Mind is a Mountain. Empieza a meterse al shoegaze, pero de repente te avienta cosas sumamente agresivas otra vez y luego vuelve a las partes más económicas entre ambos mundos, como Milk of the Madonna o Metal Dream. Yo creo que es un álbum muy bien armado, eh, un álbum en donde se deja ver la experiencia de la banda y donde ya se siente como un sonido bien reconocible, porque yo creo que si escuchan Milk of the Madonna, desde el inicio van a darse cuenta que en cualquier momento va a estallar ese clásico breakdown de los Deftones. Así que aquí está su último disco, Private Music, del 2025. Y bien, con esto terminaríamos la discografía de los Deftones, una discografía bastante extensa y que yo creo que es una de mis bandas favoritas por lo mismo que decía hace rato. Es una banda que sabe mezclar la agresión sin ser muy excedida y te regala esa combinación con los momentos melancólicos, con los momentos etéreos. La voz de Chino, yo creo que poca gente podría replicarla o me parece imposible, tal vez, porque es una voz muy peculiar. Yo creo que junto con la voz de Dexter Whelan, de The Offspring, son dos voces que nadie puede replicar. Son muy particulares y muy especiales. Y Deftones, pues es una banda que quiero mucho, es una banda muy especial para mí. Hoy me traje mi playera justamente del White Pony. Así que, pues nada, recuerden que en TikTok también pueden ver algunas otras reseñas de discos. Este mismo video ya lo hice de manera resumida en TikTok, así que ahí lo pueden checar. Y pues nada, mi nombre es Ismael y nos vemos a la próxima. Chao.